Todos los dominicanos recordamos las quejas del gobierno de Estados Unidos en momentos determinados sobre la supuesta falta de seguridad jurídica para las inversiones extranjeras. Estados Unidos nos ha impuesto muchas leyes. Muchas de las leyes importantes que hemos discutido en los últimos años han sido sugeridas por Estados Unidos. Por ejemplo, la ley de lavado de activos, la ley de extinción de dominio, las leyes que tienen que ver con la regulación del sistema financiero, con aspectos muy duros en cuanto a controles. República Dominicana ha tenido una actitud abierta con respecto a esas sugerencias, llamémosle así, del gobierno de los Estados Unidos, que en realidad son imposiciones. Pero bueno, lo curioso de todo esto es que el país que tiene esas posiciones y que nos tiene bajo sospecha de ser lavadores de dinero, de ahí, por ejemplo, esas iniciativas para regular la banca con unas regulaciones, valga la repetición, pero muy estrictas, que los bancos han tenido que ingeniárselas para darle cumplimiento sin que eso genere trastorno, aún a expensas de un incremento en sus costos operacionales, a pesar de todas esas imposiciones. Entonces resulta que Estados Unidos quebró en el 2008 la economía mundial porque en su sistema financiero se generó una crisis que contagió al mundo entero. Entonces, la crisis afectó a toda la comunidad internacional, con lo que eso significó para un montón de naciones y obviamente para sus respectivas poblaciones. Ahora la historia se repite y quiebran otros 3 bancos. Después de aquella experiencia, eso fue en el 2008, no hace tantísimo tiempo. Y uno tiene que preguntarse, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos, en donde aparentemente no hay una regulación efectiva del sistema financiero? O aparentemente no, porque esto lo que dice es que hay un malestar. La quiebra de estos 3 bancos ponen en evidencia que hay un malestar en ese sistema, en el sistema financiero estadounidense, que habría que ver hasta dónde realmente eso ha calado y qué consecuencias eso pudiera tener para la economía estadounidense y también para la economía de otros países que están muy conectados con el mundo de las finanzas en Estados Unidos. Bueno, decíamos, en las últimas 2 semanas quebraron, en una semana y pico quebraron 3 bancos. Estamos hablando de Silicon Valley Bank, Signature Bank y Silvergate Capital. 3 bancos. El más grande de estos 3, y es el caso que más ha sonado, es el de Silicon Valley Bank, que es en Estados Unidos el principal financiador de las empresas tecnológicas. Por eso su nombre, Silicon Valley. No es la única actividad que realiza, pero fundamentalmente se dedica a eso. Es una actividad que tiene su complejidad porque estamos hablando del financiamiento de empresas que otros bancos
suelen no financiar porque no tienen activos suficientes como para respaldar esos créditos. Aunque su actividad consiste, estas empresas tecnológicas, están basadas en innovaciones susceptibles de generar grandes beneficios en un corto tiempo. Y esto es medible, son ideas importantes que pueden generar productos, bienes y servicios, sobre todo a nivel de la Internet, y progresivamente producir ingresos importantes. Entonces, este banco se dedicaba precisamente a esa actividad. La razón de la quiebra la explica el economista Joseph Stiglitz, académico, prestigioso, premio Nobel de Economía, de la siguiente manera. Él dice en un artículo titulado "Otra quiebra bancaria predecible". Él dice, según se informa, la caída de Silicon Valley Bank no se debió al tipo de malas prácticas crediticias que llevaron a la crisis de 2008 y que representan una falla fundamental en el desempeño de los bancos de su papel central de la asignación de créditos. Más bien fue más prosaico, o sea, más vulgar, una quiebra más vulgar. Todos los bancos se involucran en una transformación de vencimiento, poniendo a disposición depósitos a corto plazo para inversiones a largo plazo. Silicon Valley Bank había comprado bonos a largo plazo, exponiendo a la institución a riesgo cuando la curva de rendimiento cambiaron drásticamente. ¿Qué quiere decir esto? Explicado en palabras más sencillas. Bueno, eso lo que quiere decir es que Silicon Valley recibía unos depósitos a corto plazo. Los bancos viven de los depósitos de los ahorrantes, y entonces esos depósitos los utilizó para invertirlo en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué se dio esa situación? Bueno, porque esta entidad bancaria tuvo un periodo de mucho auge, luego, sobre todo, del estallido de la pandemia del COVID-19. Y entonces sus ahorros crecieron exponencialmente, los depósitos crecieron exponencialmente, pasando de 44.000 millones de dólares en el 2017 a 189.000 millones en el 2021. Pero resulta que aunque los depósitos crecieron, la demanda de crédito, sin embargo, se mantuvo, aunque creció un poquito, pero estuvo estancada. No fue equivalente al crecimiento, al incremento de los depósitos. Y eso lo reflejan las siguientes cifras. El dinero prestado apenas pasó de 23.000 millones a 66.000 millones de dólares, cuando la captación superó los 189.000. Entonces, ¿qué hacer con el dinero restante cuando usted tiene que pagar intereses por los depósitos a corto plazo?
Bueno, pues como dije, Silicon Valley Bank compró bonos del tesoro. Los bonos del tesoro producían unos ingresos que eran suficientes como para pagarle a los ahorrantes el interés correspondiente, porque resulta que durante un largo tiempo la tasa de interés se mantuvo casi en cero, pero muy bajita. Y entonces el rendimiento de los bonos resultaba suficiente para cubrir esos intereses y al mismo tiempo generar ganancia. Pero ¿qué pasa? Que de repente se presenta el problema, las secuelas de la COVID-19, los trastornos de las cadenas de suministro, la guerra de Ucrania, la inflación, consecuencia de todo el dinero que hubo que poner en circulación por la pandemia, más en Estados Unidos el programa ambicioso de inversión de la administración Biden. Todo eso puso en circulación un montón de dinero, y entonces la Reserva Federal, para contener el calentamiento de la economía que estaba produciendo inflación, aplicó una durísima política de incremento de las tasas de interés. Y las tasas de interés, el incremento en las tasas de interés entonces frena la economía y le genera a estas instituciones quebradas un gran problema. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que pagar altos intereses ahora a los ahorrantes. La tasa pasó de casi 0% a 4 y tanto por ciento. Entonces ahora tiene que pagar intereses altos y sin embargo el rendimiento de los bonos permanece estático, porque los bonos no estaban protegidos con un tipo de interés variable. Era una tasa fija y entonces el rendimiento se mantuvo estancado mientras que creció el pago por intereses a los ahorrantes, y eso generó el problema. Permítame una pequeña pausa, en breve retorno para concluir el tema. Silicon Valley Bank llegó a tener invertido en bonos del Tesoro de los Estados Unidos 128.000 millones de dólares. Cuando se presentó el problema de que no podía pagar los intereses de los ahorrantes, entonces decidió vender parte de esos bonos. Pero resulta que cuando usted toma una medida de ese tipo antes de la fecha de vencimiento, esos bonos se devalúan. Y al hacer esa operación, el banco perdió unos 1.800 millones de dólares. Ustedes se podrían preguntar, bueno, pero ¿por qué no apeló el banco a sus activos? En una situación como esa, el banco podría tomar a su vez prestado a otras instituciones bancarias, poniendo como garantía los activos que tuvieran. Pero resulta que estos bancos, dijimos, fundamentalmente les prestan a empresas tecnológicas, y esas empresas tecnológicas no tienen activos importantes. Muchas de ellas operan en oficinas pequeñas, con algunas computadoras, unos servidores y equipos no tan costosos. Incluso a veces en el piso de un edificio, operan varias empresas de ese tipo que se ponen de acuerdo para abaratar costos. Y así es que funcionan. Y muchas veces aparecen por ahí individuos que le llaman ángeles financieros, algo así, que ayudan con el financiamiento a este tipo de emprendimiento. Bueno, pero a eso apeló el Silicon Valley, a una decisión de esa naturaleza que le produjo pérdidas importantes.
Ahora, el señor Joseph Stiglitz dice en el artículo que cité en el segmento anterior que el asunto de la quiebra se explica no solo por lo que ya explicamos, sino también por algunas fallas en la regulación. Antes de entrar en ese tema, en ese aspecto de las fallas en la regulación, debo decir, completando la idea del segmento anterior, que hoy en día es mucho más fácil que un banco pueda quebrar, aunque los fundamentos se mantengan siendo esencialmente los mismos. El fundamento del funcionamiento de los bancos, del sistema financiero. Lo que ocurre es que hoy en día usted puede con mucha facilidad retirar dinero por el avance tecnológico. Se puede hacer eso perfectamente sin usted tener que salir de su casa, con ayuda de una computadora. Pero además de eso, cuando corren los rumores, imagínese usted lo efectivo que son las redes sociales para esparcir ese tipo de rumores. Y eso ocurrió en Estados Unidos, cuando el presidente de la Reserva Federal en el Congreso dijo que estaba en su agenda producir nuevos ajustes en la tasa de interés. Aunque él mismo dijo que el sistema era sólido, que los bancos eran sólidos, pero la gente advirtió las consecuencias que eso iba a tener en esas instituciones financieras, y entonces los rumores corrieron y la gente comenzó a retirar masivamente los depósitos. Y eso precipitó la quiebra de estas instituciones bancarias. Bueno, pues hablaba de problemas en la regulación. Resulta que en el año 2016 se aprobó la ley, creo que fue en el 2016, la mente no tengo muy claro el dato, pero se aprobó en Estados Unidos después de la crisis del 2008 la denominada Ley Dodd-Frank. Esa ley se concibió para lograr unos objetivos básicos. Primero, promover la estabilidad financiera de los Estados Unidos mediante la mejora de la rendición de cuentas y la transparencia del sector financiero. El objetivo, evitar otras crisis como esa que se produjo, que quebró la economía mundial. Segundo, poner fin a la noción demasiado grande para caer. Recuerden que bajo ese criterio, bajo ese predicamento fue que se justificó el rescate a los grandes bancos. No lo podemos dejar caer porque se va al suelo toda la economía. Y entonces hubo que suplir con dinero público la falta de los ejecutivos de los bancos, con el correspondiente agravio para la población que no tuvo absolutamente nada que ver con ese problema. Y un montón de gente perdió sus viviendas, sus empleos. Y bueno, eso fue un duro golpe para mucha gente en el mundo. Tercero, proteger al contribuyente estadounidense a través de terminar con los rescates a estas instituciones. Y finalmente, proteger a los consumidores ante prácticas abusivas de servicios financieros. Ahora, ¿qué pasa? Eso fue una ley que se aprobó a propósito de esa crisis, para evitar que se repitiera, corregir los problemas, pero en el gobierno de Donald Trump se le hicieron modificaciones a esa ley Dodd-Frank para flexibilizar las regulaciones de los bancos más pequeños. Y curiosamente, en esos trabajos
de modificación de las regulaciones aprobadas mediante la ley que ya cité, trabajó el actual presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Jerome Powell. En Estados Unidos se da ese caso curioso de que, bueno, usted trabaja en las regulaciones, se va, salta de ahí a un puesto en la Reserva Federal, pero usted viene del sector privado, del sector bancario, y de ahí pasa otra vez al sector bancario, y se producen esos cruces así raros. Y alguien dio el dato curioso de que el director ejecutivo de Silicon Valley Bank era director de la Reserva Federal de San Francisco. Y un ex representante, Barney Frank, demócrata por Massachusetts, coautor de la ley Dodd-Frank, era director de Signature Bank, otra de las instituciones financieras quebradas. Y bueno, esos son unos cruces rarísimos que se producen en Estados Unidos. Joseph Stiglitz, en el artículo que ya cité, lo concluye de la siguiente manera: Silicon Valley Bank representa más que la quiebra de un solo banco. Es emblemático que las fallas profundas en la conducción de la política regulatoria es emblemático de fallas profundas en la conducción de la política regulatoria y monetaria. Al igual que la crisis de 2008 fue predecible y predicho. Esperemos que aquellos que ayudaron a crear este lío le está tirando la cuava en gran medida al hoy presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, que, como dijo, trabajó en las modificaciones a la ley que ya se aprobó luego de la crisis bancaria del 2008, que puedan desempeñar un papel constructivo, minimizar el daño, y que esta vez todos nosotros, banqueros, inversionistas, legisladores y el público, finalmente aprendamos las lecciones correctas. Necesitamos una regulación más estricta para garantizar que todos los bancos estén seguros. Todos los depósitos bancarios deben estar asegurados y los costos deben ser asumidos por quienes más se benefician, personas y corporaciones adineradas, y quienes más dependen del sistema bancario en función de los depósitos, las transacciones y otras métricas relevantes. Stiglitz sostiene que la política de incremento de las tasas de interés se han justificado diciendo que la economía lo resiste, que la economía estadounidense es fuerte, que el desempleo es bajo y que por tanto se puede aplicar una agresiva política de incremento de las tasas de interés. Pero él hace una acotación interesante y él dice que no se toma en consideración, cuando se hace este planteamiento, que la tasa de desempleo en el caso de los más vulnerables en la sociedad estadounidense, sobre todo los no blancos, es, dice él, 4 veces el promedio nacional, por lo que un aumento del 3.6% al 5% en la tasa de desempleo se traduce en un aumento del 15% al 20% para esos grupos vulnerables. Y por tanto, él entiende que estos son factores que se deben tomar en consideración. Bueno, la tasa de desempleo, te dicen, ahora mismo es del 3.6%, y que se lleve al 5% no es un asunto tan traumático. Vale la pena por el resultado que se va a conseguir.
pero resulta que tiene ese efecto. Permítame la otra pausa, en breve retorno. En el funcionamiento de la economía hay factores que no son meramente económicos, que tienen una incidencia fundamental. Por ejemplo, el factor psicológico. Hoy en día, ese problema, la quiebra de estos 3 bancos que evoca la crisis del 2008, aunque evidentemente todo indica que estamos muy lejos de una situación similar, pero eso genera mucha preocupación y le crea a la Reserva Federal un marco para su actuación pero muy complicado. Muy complicado. ¿Por qué? Bueno, porque si no incrementa las tasas de interés, entonces resulta que no va a poder contener los niveles altos de inflación. Los datos dicen que aunque la inflación ha remitido un poco, ha sido la reducción mínima en los meses de enero y febrero. Y eso produce preocupación. Por eso fue que el presidente de la FED anunció que se seguirían produciendo nuevos incrementos, aunque se espera que en esa dirección avance de una manera menos agresiva. Si usted no controla la inflación, entonces el consumidor iría muy forzado, porque estaría pagando mucho más por los artículos de primera necesidad, por todos los bienes de consumo. Y eso genera un gran malestar. Eso castiga a la población. Entonces, para usted conseguir controlar la inflación, tiene que meter el freno, tiene que frenar la economía. Ahora, dicen los economistas que la FED ha cometido el error de meter hasta el fondo el acelerador, frenar de golpe cuando se estaba en una curva, lo que incrementa el riesgo de un gran accidente. Ahora decía, la FED está ante una gran disyuntiva. Si no hago los ajustes en la tasa de interés, no puedo controlar la inflación, pero si ajusto la tasa de interés, entonces puedo agravar el malestar en el sistema financiero y producir nuevas dificultades. Un tremendo problema, una situación pero muy complicada. Ahora, todo esto, además, está provocando una gran discusión entre los bancos grandes y los bancos pequeños. Porque después de que se produce una corrida bancaria, entonces vienen las represalias regulatorias. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que hay que corregir? Y entonces vamos a evitar que esto ocurra si nosotros flexibilizamos la regulación de los bancos pequeños. Vamos a ver qué tipo de malas prácticas hubo ahí, cómo operaron estos cambios y en qué medida hay que volver a endurecer las normas regulatorias. Pero los bancos pequeños, preocupados por la situación de dificultad que están atravesando, se defienden diciendo que los bancos comunitarios pequeños no tienen que pagar por la quiebra, no tienen que pagarle a los depósitos asegurados, no tienen por qué asumir ese tipo de responsabilidades, y que en realidad Silicon Valley Bank no era un banco comunitario, que era un banco relativamente grande. Bueno, dice Joseph Stiglitz en el artículo que cité ya, que según los estándares del Citibank, el Silicon Valley Bank es un banco pequeño, pero no es pequeño en la vida de los millones que dependen de él.
Y otro artículo que leí en un portal denominado Project Syndicate, de un académico de mucha formación, de mucho nivel, da el dato siguiente: el Silicon Valley tenía 210.000 millones en activos, 210.000 millones de dólares, y una valoración de mercado de 44.000 millones en su punto máximo. Fue el 16º banco más grande de Estados Unidos, aunque no era un banco sistémicamente importante, porque la economía de Estados Unidos es una economía grande, y en el contexto de un país como Estados Unidos, pues los activos de este banco, el tamaño de este banco realmente no representaban un riesgo para el sistema financiero estadounidense. Ahora, lógicamente, se abren las investigaciones. Ya el presidente Biden, con mucha cautela, después que anunció una serie de medidas que fueron oportunas, yo entiendo que en la dirección correcta, hubo que apelar a un salvamento, proteger a los depositantes para evitar que el mal se transfiriera a toda la economía, pero hacer eso de una forma prudente que no genere indignación, porque ustedes recordarán el movimiento Occupy Wall Street, cuando la gente salió a protestar, sobre todo aquellos que habían sido afectados porque se vieron imposibilitados de pagar sus hipotecas, perdieron sus viviendas, perdieron sus empleos, salieron a protestar. ¿Cómo es posible que con dinero público se vaya en rescate de esta gente que se enriquecieron, que fueron al Congreso de Estados Unidos para pedir salvamento, pero en aviones, en jet privado, y que se alojaron en hoteles de lujo con el dinero de los ahorrantes? ¿Cómo es que usted concibe un salvamento por cientos de miles de millones de dólares a favor de estas instituciones manejadas por inescrupulosos como esos? Se produjo el movimiento Occupy Wall Street, que en cierta medida inspiró el propio Barack Obama. El propio Barack Obama, que fue catapultado a la presidencia del país justamente por esa crisis, porque la crisis estalló justamente al final del mandato de George Bush hijo. Y eso le afectó tanto al Partido Republicano que Dick Cheney, vicepresidente, no pudo optar por la candidatura presidencial, porque la crisis sencillamente lo achicharró, tuvo que hacerse a un lado, cuando lo normal era que en Estados Unidos el vicepresidente fuera el candidato del partido una vez agotado el mandato presidencial, en este caso del presidente George Bush. Pero Cheney no pudo hacerlo, y fue precisamente por eso. Y fue esa coyuntura la que catapultó al primer negro a la Casa Blanca en el año 2008. Esa fue la realidad. Y eso está fresco en la mente del presidente Biden, que acompañó a Barack Obama en la boleta presidencial y cuyo gobierno tuvo que hacerle frente a esa gran crisis, porque fue Barack Obama el que tuvo que hacerle frente a las secuelas de aquella corrida bancaria que se produjo ese año. Bueno, pues se están investigando qué fue lo que pasó ahí. Entre otras cosas, ha salido a relucir que el presidente y el consejero delegado del banco, el Silicon Valley Bank, Greg Baker y Daniel Beck,
respectivamente, vendieron acciones del grupo en la semana previa al colapso de la institución, con lo que esas operaciones están bajo la lupa de los supervisores. Becker logró 2.3 millones de dólares con las operaciones, aunque se dijo que esta fue una operación que se concibió antes, que se notificó un mes antes de la quiebra. Pero eso está en investigación. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió ahí? ¿Qué fue lo que, si hubo realmente malas prácticas que llevaron a este banco a la quiebra? Y en caso de que se detecte algún tipo de responsabilidad, de irregularidad que comprometa la responsabilidad de los directivos, entonces sobre esto caerá el peso de la ley, según lo que dijo el presidente Biden. Eso ya los organismos están, el Departamento de Justicia, los responsables de hacer las investigaciones del lugar, están trabajando en eso. El asunto es importante también desde el punto de vista político. Es importante desde el punto de vista político. Recuerde que el año que viene Estados Unidos celebrará elecciones presidenciales. Todo esto crea un ambiente un poco complicado. Recuerden ustedes, hay que ver también todo esto a la luz de la guerra en Ucrania, los esfuerzos que se están haciendo y cómo esto, las posibles repercusiones de esta situación. Bueno, de esa manera sencilla hemos querido explicar un problema bastante complicado. Hemos hecho un esfuerzo por entender la esencia de eso que se produjo en Estados Unidos. Todavía hay muchas cosas que se están investigando, pero me parece que lo fundamental está dicho y ojalá que haya sido útil para todos ustedes. Llegamos al final de A Quemarropa. Nos vemos en la próxima entrega del programa mañana, si Dios lo permite.